Noviembre comienza con libros. Esta semana es Málaga la que presenta las novedades editoriales y lo hace con optimismo porque dicen las estadísticas que durante la pandemia las ventas han crecido un 13%. Ahora toca consolidar ese crecimiento. De todo esto hablamos con editores y libreros andaluces. Saludos, comenzamos al sur. Hablamos con Pepe Cobo sobre la dimensión artística andaluza de los años 80 y de su primer proyecto como galerista basado en el arte sin fronteras. La Sevilla de los meses previos a la Guerra Civil es el escenario principal de esta novela de Aurelio Verde. La obra fue finalista del Premio Ateneo. Pinturas, fotografías, partituras y discos es el legado de Antonio el Bailarín que ahora se expone en Sevilla. La muestra forma parte del Congreso Internacional organizado en torno a su obra. Convertidos en nuestro último refugio, la pandemia ha disparado la venta de libros en un 13%. Para consolidar este momento dulce, los editores y libreros andaluces nos cuentan sus estrategias para acceder a nuevos lectores. Reclaman que sus libros se distribuyan en la red de bibliotecas y nos hablan del nuevo paisaje editorial andaluz, editoriales pequeñas capaces de alternar lo internacional con lo local. En la previa tú comentabas que el virus había sido vital para esa, diríamos, aparición de nuevos lectores. Pues sí, la verdad es que sí. Ha aparecido un 13% de nuevos lectores, esos son muchos libros y eso para las editoriales que hacemos una distribución más o menos tradicional, pues ha supuesto un viraje. Al principio no lo esperábamos, teníamos mucha incertidumbre, mucha zozobra, pero poco a poco pues la gente ha elegido el libro como uno de los productos refugio de la pandemia. Nosotros nacimos el día del libro de este año, el 23 de abril, y de algún modo nacimos un poco como con todas las condiciones en contra. Es decir, empezamos en el barrio de Lagunilla de Málaga, que es una zona que digamos no es de paso, en medio de la cuarta ola, en una situación bastante crítica, con muchas restricciones, y sin embargo es algo que está, digamos, funcionando, porque al final siempre tiene como una comunidad de gente que apuesta por este tipo de material crítico, que entiende que es necesario apoyar e involucrarse también políticamente. Nosotros como editores tenemos la responsabilidad de explicarle a los lectores cómo funciona una editorial y cómo funciona el ciclo del libro y la vida útil del libro, y además ellos también tienen que implicarse y tienen que responsabilizarse. Por lo tanto, para nosotros, para Maclean y Parker, sí es mucho más importante la labor de los lectores que la de las redes sociales, por supuesto. Yo hoy coincido contigo en que la pedagogía que hay que hacer, porque somos un sector bastante desconocido y tenemos una tradición oscurantista. Yo recuerdo cuando empecé que la gente me decía, ¿tú dónde tienes la imprenta? Pues yo no tengo imprenta, señor, claro. Yo no me dedico a las artes gráficas, yo me dedico a hacer libros. Y sin embargo, eso hoy a lo mejor ya no te lo preguntan tanto, ¿no? Y yo creo que en eso coincido contigo, que verdaderamente y hay que hacer autocrítica. Por supuesto. Porque hemos dejado que pase mucho tiempo sin que se nos conozca, sin que se hable de nosotros. Y cuando hemos tocado algunas puertas de las instituciones públicas, la verdad es que las instituciones públicas nos han declarado su desconocimiento absoluto. Y en eso, sinceramente, no podemos echarle solo las culpas a las instituciones públicas. Nosotros no hemos estado. Tenemos una asociación de editores andaluces que llevaba 11 años desaparecida, por ejemplo. Sí, y eso es responsabilidad nuestra. Las bibliotecas son grandes creadores de lectores y grandes promotores del libro. Y es fundamental que las políticas públicas en las distintas administraciones estén mucho más centradas en primar la demanda de libros que la oferta. Yo no pido que me ayuden tanto para producir libros como para tener una masa lectora amplia a la que dirigir mis libros. No puede ser que nosotros,
Pues, por ejemplo, vivimos en Andalucía un momento editorial bastante dulce, con una diversidad de editoriales que nunca ha habido. Sin embargo, no lleguemos a las bibliotecas de nuestro territorio. Eso es una cosa que está pasando. Tenemos una cultura, desde ese punto de vista, tan ínfima como que hay bibliotecas que te piden que les manden los libros y que te piden que los mandes incluso a tu costa. Yo saqué hace 2 años un libro que se llama Lorca, por un autor que se llama Carlos Edmundo de Ory. Son 2 referentes de la literatura andaluza y me escribieron desde una biblioteca de Cádiz pidiéndome 2 ejemplares gratuitos y que se los mandara yo. Y eso yo sinceramente creo que no cabe, no cabe. Eso es impensable en otros territorios, por ejemplo. El gran problema o la gran autocrítica que hay que hacer, tanto de las librerías como de las editoriales, como de los lectores y lectoras, que es la cuestión de la logística, de la cadena de suministro y del capitalismo de plataforma que representa, por ejemplo, Amazon. Yo creo que ahí sí que hace falta una postura muy fuerte de bloqueo, o sea, de no permitir que las librerías y nuestras editoriales estén en esas plataformas, básicamente porque es una forma de sobrevivir, evidentemente, porque da de repente una eficiencia a la hora de la distribución y de la venta enorme, pero al mismo tiempo es una trampa. Si ahora lo que toca es Amazon, bueno, pues Amazon nos ha salvado en la pandemia. Yo sé que me van a crucificar con lo que estoy diciendo, pero es que es así, es que Amazon se ha convertido en el primer cliente editorial en España, de las grandes, de las medianas y de las pequeñas. Pues quizá para ti, pero para nosotros, por ejemplo, el comercio electrónico es totalmente residual. Yo creo que hoy hay una red de librerías que, igual que hay editoriales pequeñas e independientes que están haciendo un trabajo, hay una red de librerías que también están haciendo ese trabajo, de que vuelva la librería como un espacio de comunidad, de influencias mutuas, de más comunicación y del que se beneficia un libro que normalmente suele ser un producto muy delicado, que necesita un mimo especial. Y creo que eso volverá. Yo defiendo a las librerías porque son los que ponen nuestros libros en la calle, pero también es verdad que se echa en falta ese tipo de librería con compromiso y con dedicación, con mimo hacia los libros, porque el ejemplo nosotros lo tenemos muy claro en nuestra editorial. Nosotros en la Feria del Libro, que tenemos un stand propio, aunque nuestros libros están en los stands de las librerías también, pero para nosotros la Feria del Libro supone nuestra Navidad, es decir, la subsistencia económica de Maclean y Parker depende de la Feria del Libro. En una librería, si el librero o la librera no trata con cuidado y con cariño nuestros libros y sabe qué es lo que está vendiendo, no se venden. Eso, por ejemplo, se puede ver en las ferias del libro de este tipo, porque tú puedes ver el catálogo de Marlene, puedes ver la labor de Suburbia, puedes ver a los Barres, puedes ver a Tenaica. Te estoy señalando a los que estoy viendo aquí ahora mismo, a todos los amigos editores que tenemos, y que son gente que hacen un trabajo muy meritorio y catálogos muy bien pensados y muy razonados. Y ojalá un día consigamos una dimensión mínima que nos haga ser atractivo para que la creatividad de aquí, que es brutal, se quede aquí y produzca aquí. Es una cosa que siempre he pensado que sería el final de un pequeño sueño editorial.
Entusiasmo y ganas de hacer cosas importantes. Así arranca La Máquina Española en 1984 y con esa motivación hoy nos adentramos nosotros en estas salas. Cada una de ellas nos invita a marcarnos un flashback muy gráfico. El tiempo como recurso pictórico a través de esos años irreverentes, descarados que viven y narran en sus obras Espaliú, Agredano, Cabrera, Guzmán, Paneque y Sosa. Núcleo central de este proyecto que Pepe Cobo sirve en bandeja a estos artistas para romper las jerarquías, establecer nuevos lenguajes, mirar hacia afuera. Hay un loco como yo que se une a todo eso y montamos esa iniciativa que fue un producto de todos, un producto de esa inquietud que teníamos, ¿no? Cada uno tenía un lenguaje, pero claro, cuando es un artista joven, lo que ves es lo que piensa o lo que crees que va a hacer. Yo en ese momento no estaba preparado, ¿no? Como puedo estar ahora, lógicamente, ¿no? Pero tienes una intuición y sobre todo esa intuición te la trasladan o te la transmiten los propios artistas, es decir, que eran gente que venían de la escuela, gente muy leída, gente que estaban ciertamente preparados y que estaban mirando al mundo también, ¿no? Fresh roses in my garden, need the rain. I've been hoping for clouds, but the sun remains. Fresh roses in my garden. Nosotros vivíamos el día a día, ¿no? Y todo eso pues se sumaba, ¿no? Sumaba a experiencias que nos transmitíamos e intercambiábamos permanentemente, ¿no? El vender quizás era lo que menos, curiosamente, quizás lo que menos me importaba a mí, ¿no? Que era lo lógico también, pero lo importante era estar, crear las líneas, crear los conductos, crear las comunicaciones, ¿no? Eso era quizás lo importante porque, claro, era el mundo analógico, la idea de la seducción estaba en la presencia, en cómo hacías las cosas, ¿no? Pepe, ser galerista y coleccionista sigue levantando suspicacias. Pues sí, para mí sí, porque son dos mundos diferentes, ¿no? Es decir, que yo creo que el galerista no tiene que coleccionar. Es decir, que tienes que tener estrategias comerciales, pero coleccionismo, es decir, las mejores piezas tienes que ser desprendido y las mejores piezas, las mejores obras, tu misión es que ocupen los mejores museos, las mejores colecciones, ¿no? Este cuadro fue un cuadro importante que se presentó en París con la exposición de Dinámica e Interrogación, ¿no? Y pues este es un poco los inicios o todas las constantes de la problemática, un poco del lenguaje que expone y que ha tenido siempre Pepe Espaliú, ¿no? Y bueno, pues este cuadro es de los cuadros, yo creo, que más tamaño, pero también más diverso que hizo Pepe en esa época, ¿no? Del 87, ¿no? Pepe fue clave en La Máquina Española y después clave en todos nosotros y en mí personalmente también, ¿no? y profesionalmente, es decir, que fue una persona que nos ilustró, que era una persona crítica, una persona que se ocupaba mucho, que ahondó precisamente en temas que hoy son tan permanentes, ¿no? Esto tiene tanta frescura, ves cómo se hacían las cosas, porque había una impregnación, todo un tema muy personal, ¿no? Revivir lo intensamente vivido, ¿no?
Aprovecha mientras puedas, vive mientras mueras. No arrastres más penas, déjalas, si no, no llegas. No más estrés y dramas, duele menos si das más. Sal y cambia y calma. Si sufres de algún mal, ten cuidado lo que te aferras. Te sacarán las garras, se crecen como fieras. Yo vengo en son de paz, para tiempos de guerra. Yo vengo en son del rap desde un lugar llamado tierra. Hoy, resistes y no callas. Viste tantas batallas por banderas o medallas o personas que se engañan y nos fallan, que se vayan ya. Solté lo que me ataba. Los buenos a veces ganan. She like to travel around, yeah. She love you and she'll put you down. Now people let me put you wise. Sue goes out with other guys. Here's the moral and the story from the guy who knows. I fell in love and my love still grows. Ask any fool that she ever knew to say, keep away from a run around Sue. I played that out. Yeah, keep away from this girl. I know what she'll do. Keep away from Sue. She like to travel around, yeah. She love you and she'll put you down. Now people. When I look over my shoulder, what do you think I see? Summer cat looking over his shoulder at me, and he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch, yeah. Beatniks out to make it rich. Oh no, must be the season of the... Las vacaciones del 36. El ambiente en Sevilla estaba peor de lo que se decía y se aparentaba. El miedo era como una enfermedad de bacterias vergonzantes que todos padecíamos y casi nadie reconocía. No era un verano más. El suspiro de la flor es la historia de un poeta sevillano, personaje de ficción, del año 36, nacido a principios de siglo, que es un hombre de una familia acomodada, pero con ideas de izquierdas. Eso le acarrea a tener muchos enemigos en la Sevilla de entonces, enemigos que van a por él. Lo que ocurre es que, a su vez, el poeta tiene muy buenos anclajes de amistad entre gente con muchísimo poder en la derecha de aquella época. Gente que está en las antípodas de las ideas, sin embargo el corazón los lleva a acercarse y a ser tan buenos amigos que se juegan la vida por sus amigos. La rabia y la impotencia de lo que le ocurrió a Federico García Lorca. Eso es lo que me llevó a reescribir a mi manera y a la sevillana la historia, y eso no quiere decir que El suspiro de la flor tenga un final de cuento rosa. El suspiro de la flor es la primera novela de una trilogía que me propuse hace algún tiempo. No tienen estas novelas otro nexo común que lo que es la Sevilla de los años 30 y 40 y una época marcada por la tragedia de la guerra civil y las terribles secuelas de la posguerra. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA,
plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Buñuel, siempre Buñuel. Javier Espada, uno de los promotores del museo dedicado a este genio en Calanda, nos trae ahora un documental. Buñuel, un cineasta surrealista, y con él quiere abrir la obra de este aragonés a una nueva generación de cinéfilos. Cuando una imagen sorprende, la conservo. No la analizo y no me pregunto cómo ha surgido, si por asociación de ideas, si de una emoción, de un sueño, de un recuerdo. Nosotros, los surrealistas, nos dejamos invadir por la imagen. Buñuel fue siempre vanguardista, desde la primera película que escribe el guión con Salvador Dalí, Un perro andaluz, que todavía no eran surrealistas, pero ellos ya lo eran, aunque no tuvieran la etiqueta de surrealistas. Pero es que luego, bueno, en todo su cine, Los Olvidados, por ejemplo, hay un sueño maravilloso en esa película, un sueño que Buñuel no hubiera podido construir sin haber pasado previamente por el movimiento surrealista o haber sido surrealista de nacimiento, que es lo que creo que sucede con Buñuel. ¡Qué bonito! Venga, para ustedes dos. Es un cineasta que me ha interesado siempre, que lo he investigado. De hecho, diseñé el Centro Buñuel que hay en Calanda, creé un festival de cine en homenaje a Buñuel y he hecho varios documentales también sobre Buñuel. Don Luis, con pesimismo, afirmó: los surrealistas queríamos cambiar el mundo, pero solamente hemos cambiado los escaparates de las tiendas de moda. Yo creo que Buñuel muchas veces se olvida que también es un intelectual del siglo XX. No solamente es un cineasta, es una persona que reflexiona y que nos aporta una reflexión sobre todas las etapas de su vida que él ha vivido, ¿no? Incluida la guerra civil, ¿no? que fue terrible. Matan a su amigo Federico García Lorca, Dalí pues flirtea con Franco de alguna manera, y Buñuel se tiene que exiliar para que no lo maten, ¿no? Buñuel parte con su familia en septiembre de 1938 hacia los Estados Unidos. Está en Estados Unidos sin poder trabajar, porque Estados Unidos admiraba mucho a Buñuel, pero hasta ahí, ¿no? Nunca le dieron la posibilidad de dirigir en Hollywood. Pero bueno, cuando él regresa con todo lo que había hecho en México, que es el país en el que se convierte en un gran director de cine, bueno, pues todos los directores de Hollywood le hacen un homenaje maravilloso, ¿no? Hay muchos trocitos de películas de Buñuel que van fluyendo, van enlazados. Está la voz de Buñuel, que la pone un sobrino suyo, mi voz como narrador, y bueno, ahí vamos construyendo un relato, una historia que tiene que ver con el arte, con el surrealismo, con las obsesiones, con los sueños, con la infancia, que es algo que no se había estudiado en la figura de Buñuel. Los estudiantes de cine sobre todo la vean, la disfruten y aprendan, porque se puede seguir aprendiendo mucho de un director de cine como Luis Buñuel. ¿Por qué eres tan orgulloso, hijo? Orgulloso de mi libertad. Run to midnight, oh, you can turn the sun so bright, run into midnight, oh, you make me feel I'm doing something right. Now is a calling for us, I can see it in your eyes, run into midnight, oh, and dancing in its light tonight, oh.
Don Benito y doña Emilia mantenían, además de su amistad literaria, otra pasión más ardiente. Una arrebatada historia de amor a escondidas y de espaldas a todo el mundo. En este libro están publicadas las cartas. ¿Las que doña Emilia le escribió? No, las de don Benito solo. Las de doña Emilia, las de don Benito están desaparecidas. No se sabe dónde están. O sea, que solo tenemos estas. No, solo esto no. Es la correspondencia que nos muestra cómo fue su relación de amistad y sobre todo la sentimental. La sentimental, que es la que más te interesa. Hombre, una historia de amor entre dos grandes de la literatura siempre tiene su morbo. Especialmente cuando la mantuvieron oculta ante una sociedad pacata. Esas cartas son el testimonio. De una parte, falta la otra perspectiva, el otro punto de vista. Y en este plano sentimental que tanto te gusta, no está el otro corazón enamorado. El Maleficio de la mariposa fue la primera obra de teatro que escribió Federico García Lorca. Ahora el Ballet Flamenco de Andalucía toma prestado este título para recuperar la danza y el flamenco de los tiempos del poeta, así como piezas en las que él colaboró con artistas como la Argentina. Así nos vamos, hasta la semana que viene.